Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la evaluación de los candidatos a trasplante en general. Hoy, como ya les dijo Belinda, lo más importante de todo es referir a los pacientes a tiempo a un centro de trasplante, puesto que todos son candidatos a recibir un órgano hasta no demostrar lo contrario. Por ejemplo, en el caso de los trasplantes de riñón, la lista en lista de espera se mueren el 6% de los pacientes al año, y si son diabéticos, bueno, pues esta mortalidad aumenta al 10%. Por eso es tan importante referirlos en cuanto se detecta la falla renal. Se dice que los injertos renales tienen mejor sobrevida, tienen mucho mejor sobrevida si se hacen prediálisis o si tienen menos de 6 meses en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. La evaluación inicial de los pacientes, es para conocer al equipo de trasplante, tanto a los quirúrgicos como a los médicos, a los trabajadores sociales, a las enfermeras, etcétera. Se tiene que explicar todo el proceso del trasplante, las ventajas, las desventajas, las contraindicaciones, las potenciales complicaciones que puede haber, el tiempo que dura un injerto, los medicamentos que se tienen que tomar, etcétera. Generalmente les surgen millones de preguntas y esa evaluación inicial sirve muchas veces para aclararles las dudas y obviamente explicarles que si existen otras opciones de tratamiento. Como en todos los campos de la medicina, lo principal es hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio y una excelente exploración física. Durante la historia clínica, si es posible, se debe determinar la causa de la insuficiencia renal. Si el paciente tiene enfermedades concomitantes como hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, ya sea isquémica o de otra índole, si tiene alguna historia de cáncer o algún dato de infección activa, si el paciente aún orina. Esto es muy importante porque una vez que, por ejemplo, se pone el riñón nuevo, entonces un parámetro para ver si está funcionando es la cantidad de orina que produce, y si el paciente orinaba anteriormente, pues esto es un poquito más difícil de determinar. Y si existe diagnóstico histopatológico de la falla renal o de la etiología de la cirrosis, etcétera, ¿no? La exploración física, obviamente, como todas las exploraciones físicas, hay que ver que el paciente esté orientado, hidratado, la coloración de los tegumentos, si tiene ganglios, soplos carotídeos que nos puedan dar un indicio de enfermedad vascular periférica, si tiene catéteres, si tiene ingurgitación yugular, etcétera. En el tórax, si tiene datos de derrame pleural, si tiene frotes o algún ruido agregado en el tórax, en el corazón, si hay soplos, si hay galopes, si tiene arritmias. En el abdomen, obviamente, es muy importante evaluarlo para ver la presencia de cicatrices, catéteres de diálisis peritoneal, si tiene datos de irritación peritoneal para descartar cualquier proceso infeccioso, si tiene ascitis. En las extremidades es muy importante ver los accesos vasculares, ver que no estén infectados. La coloración de las extremidades es muy importante en los pacientes diabéticos, por ejemplo, que no tengan ninguna úlcera ni ninguna lesión en los miembros inferiores, porque estas pueden estar infectadas y eso sí contraindica el trasplante. Los pulsos también son muy importantes, esto porque en el caso del riñón y del páncreas se conectan a los vasos ilíacos. Entonces, si nosotros interferimos con esa circulación, el miembro pélvico se puede ver afectado y hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente realizar exámenes pélvicos y rectales en todos los pacientes. Dentro de los estudios de laboratorio, también como que no es nada nuevo, que hacerlos de rutina, biometría, química sanguínea, electrolitos, pruebas de función hepática, amilasa, lipasa, DHL, etcétera, colesterol, triglicéridos. Es como un check-up grande, muy grande. Estudios de coagulación, obviamente panel viral y TORCH. Normalmente tomamos un PPD, aunque su utilidad está en cuestión, un examen general de orina y un urocultivo. También tenemos que hacer determinación de proteínas en orina de 24 horas. Esto puede ser nos puede dar alguna pista sobre la enfermedad renal existente. Exudados faríngeo y nasal para descartar la presencia de algunas bacterias o de estafilococo meticilino resistente y otras bacterias que nos pueden causar complicaciones en el postoperatorio. Si el paciente es mayor de 40 años, hay que hacer un antígeno prostático específico. Todas las mujeres, Papa Nicolau y sangre oculta en heces para descartar, como screening de algún tumor colorectal.
También, bueno, hay que hacer una placa de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma a todos los pacientes, mastografía en mujeres de 40 años, colonoscopia en mayores de 50 años o menores de 50 años que hayan salido con sangre oculta en heces positiva. Otros estudios complementarios muy importantes, sobre todo para el trasplante renal, son el ultrasonido renal y vesical. El ultrasonido renal nos sirve para descartar la presencia de alguna lesión sospechosa de malignidad, la cistouretrografía para ver el funcionamiento del aparato urinario, porque bueno, como a veces ya no lo usan, pues entonces no sabemos si funciona todavía y esto es importante porque el riñón nuevo se puede perder por reflujo, por este tipo de cuestiones. También, como ya les dijo Belinda, es muy importante entender que el equipo de trasplantes es un equipo multidisciplinario, por lo tanto, estos pacientes tienen que ser evaluados por varios especialistas, además de los especialistas en trasplantes. Lo principal es, una de las principales cosas es la valoración cardiovascular, porque es la primera causa de muerte en los pacientes trasplantados. Esta valoración tiene como objetivo determinar los factores de riesgo, si el paciente tiene antecedente de cardiopatía isquémica, si tiene hipertensión arterial, si es diabético, si ha fumado, todas estas cosas para que en el postoperatorio no vaya a haber problemas con el corazón. Si es necesario, se deben de realizar pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas con dobutamina, cateterismo, revascularización coronaria, incluso reemplazos valvulares y bueno, ha habido casos en los que se tiene que realizar un trasplante cardíaco antes de poder realizar un trasplante hepático o un trasplante renal. Otra valoración muy importante es la valoración de salud mental. Un psicólogo o un psiquiatra normalmente habituado a ver pacientes de trasplantes tiene que valorar si el paciente es apegado al tratamiento de hemodiálisis o en caso de los pacientes hepatópatas y se toman sus medicamentos y asisten a sus consultas. También los pacientes tienen que ser capaces de tomar sus propias decisiones y estar sometiéndose al tratamiento quirúrgico por gusto, no porque nadie los esté obligando. El dentista también los tiene que ver, el otorrinolaringólogo, y también parte fundamental de la evaluación es trabajo social. Existen situaciones especiales dentro del campo del trasplante, por ejemplo, la edad. Siempre ha sido un poquito controvertido. Aquí en México no tenemos realmente una edad límite para trasplantar a un paciente. Normalmente arriba de los 65 años ya no los consideramos candidato para trasplante, pero bueno, eso puede variar dependiendo del centro y de las condiciones del paciente. Pacientes obesos con índices de masa corporal por arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado, normalmente tampoco los trasplantamos porque las complicaciones postoperatorias son importantes y bueno, el resultado final no es tan bueno. Pacientes sensibilizados, sobre todo en caso de páncreas o de riñón, esto quiere decir que han estado expuestos a antígenos y han creado anticuerpos en contra de sus potenciales donadores y eso puede ser un problema. Hay forma de desensibilizarlos, pero bueno, el tratamiento es más costoso y un poquito más peligroso. Una causa de sensibilización es pacientes que tienen un trasplante previo, por ejemplo, un riñón previo, entonces se sensibilizan y bueno, eso es un factor de riesgo. O hay pacientes que necesitan un trasplante múltiple, es decir, necesitan corazón y riñón o hígado y riñón. Entonces, bueno, estas son situaciones especiales que necesitan obviamente más atención. En el caso de los trasplantes renales, en ocasiones debemos hacer nefrectomía de los riñones nativos. Por ejemplo, cuando hay litos infectados, estos litos coraliformes horribles que al momento de bajarle las defensas al paciente van a dar problemas. Si tiene el paciente proteinuria severa, si tiene hipertensión refractaria, en ocasiones pacientes con enfermedad poliquística del adulto, con riñones extremadamente grandes impiden que se coloque el injerto renal adecuadamente. Pacientes con reflujo vesicoureteral también están propensos a infecciones y por eso hay que quitarles los riñones nativos. Bueno, obviamente como parte de la evaluación, como ya les había platicado, es muy importante tratar de determinar la causa de la insuficiencia renal. Desafortunadamente muchos pacientes llegan
ya vaya prácticamente para diálisis o hemodiálisis, y ya es casi imposible determinar la causa, pero hay que hablar con ellos y hay que decirles que, bueno, dependiendo de la enfermedad tienen pues estos porcentajes de recurrencia, ¿no? Las enfermedades que más miedo nos dan son las glomerulonefritis membranoproliferativas, porque pues recurren prácticamente en todos los casos, ¿no? La nefropatía diabética también, por eso es importante hablar con ellos, y si son diabéticos tipo 1, considerarlos para un trasplante de páncreas. Bueno, les podría hablar mucho de las recurrencias y esto, pero bueno, es importante que sepan que no es una contraindicación trasplantar a un paciente por una enfermedad que va a recurrir, al contrario, les da más años de vida, ¿no? Las contraindicaciones, bueno, pues cáncer, ¿no? Si el paciente tuvo cáncer recientemente o tiene metástasis de algún tumor, eso es una contraindicación absoluta. Infecciones activas que no han tenido tratamiento, enfermedades extrarrenales irreversibles, lo que les decía hace rato, por ejemplo, si el paciente tiene una cardiopatía isquémica severa, hay que corregir primero esa cardiopatía y después hacer el trasplante. Que el paciente no se apegue al tratamiento, ya sea sustitución de la función renal o medicamentos en caso de hepatopatía, enfermedades psiquiátricas, abuso de drogas, enfermedades renales recurrentes, que tenga potencial de rehabilitación limitado, es decir, pacientes que están postrados en silla de ruedas y que no se van a poder valer por sí mismos. A veces es un poquito controversial esto del trasplante. Y pacientes con oxalosis primaria, ellos hay que hacerles trasplante de hígado y de riñón al mismo tiempo. En cuanto a los donantes, bueno, igualmente tienen que visitar el centro de trasplantes para explicarles todo el proceso. Hay que ser muy claros, decirles que la evaluación no los obliga a donar y que puede detenerse en cualquier momento. Puede no ser candidato, puede tener alguna enfermedad o alguna cuestión que impida que done un riñón o una parte de su hígado. Se tienen que hacer pruebas de HIV, hepatitis y otras enfermedades infecciosas, y bueno, en caso de salir positivos, bueno, se le va a informar y tiene que saber que toda la información es confidencial. Las dudas más grandes que tienen los potenciales donantes es como cuánto tiempo van a dejar de trabajar, cómo se van a trasladar de su casa al hospital. Tienen que entender que es muy importante el seguimiento posterior a la donación para detectar cualquier problema de salud después de la donación, que afortunadamente no son tan frecuentes. Tienen que tener un deseo de donar, no estar bajo coerción, y tienen que estar sanos médica y psicológicamente. Obviamente, bueno, todos los estudios que se les realizan son muy parecidos a los que se realizan al receptor. Son pacientes muy sanos, bueno, deben de ser pacientes muy sanos, y por eso es tan importante su evaluación muy cuidadosa. También se hacen, dependiendo de la edad y de la situación del donante, evaluaciones cardiovasculares y psicosociales. La psicosocial, sobre todo, como les dije, para asegurarnos que el paciente no esté donando bajo coerción. Las contraindicaciones, bueno, incapacidad cognitiva, enfermedad mental, abuso de alcohol o de drogas, que tengan evidencia de enfermedad renal, que tengan litiasis renal recurrente o bilateral, enfermedades de la colágena, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias severas, enfermedad pulmonar moderada o severa, neoplasias, infecciones activas, enfermedades virales crónicas, que bueno, eso también es un poco controversial, enfermedad hepática crónica, neurológicas, mujeres embarazadas, antecedentes de estado protrombótico, incompatibilidad de grupo. Antes era una contraindicación absoluta, actualmente se puede remediar con algunos tratamientos un poco agresivos, pero con buenos resultados. La edad en este país tiene que ser mayores de edad. Donantes con índice de masa corporal arriba de 35 normalmente no los tomamos. Hipertensión arterial leve es una contraindicación relativa. Y bueno, fumadores también es bastante relativa. Hay mucha gente que fuma y están sanos, aunque no deberían de fumar. Y los testigos de Jehová, ¿no? Los donantes fallecidos, esto es toda una cadena de
Una cadena con varios pasos muy importantes. El principal es identificar al donador potencial, hacer el diagnóstico de muerte encefálica, dar informes a la familia y no llegar y decirles solo un milagro puede salvar a su paciente. Eso no está bien. Hay que decirles que está en muerte encefálica y que pues el pronóstico es muy malo. Hay que obtener el consentimiento para la obtención de órganos, evaluar las condiciones del donador, determinar el grupo y el HLA, realizar pruebas cruzadas con los potenciales receptores. Obviamente los receptores tienen que estar sanos y bueno, después proceder al trasplante, ¿no? Estas son las contraindicaciones. Algunas son absolutas, por ejemplo, si el donante cadavérico está séptico, pues esa es una contraindicación absoluta. Infecciones virales, pues solamente depende del caso también. En algunos lugares sí se utilizan órganos de pacientes infectados, ¿no? Pero bueno, eso es tema de otra plática. Infecciones sin tratamiento ya les comenté. Isquemia fría prolongada, isquemia caliente prolongada, comportamientos de alto riesgo, esas son algunas de las contraindicaciones. Y es todo. Muchas gracias.